es el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono. Hemos dado los síntomas, hemos dado las características y porque se puede inclusive hemos dado una parte del negocio, ¿no? Que no está con 140 al año, para ellos es harto, ¿no? Porque tienen sensores de gases, monóxido de carbono, CO2 es anhidrido carbónico o dióxido de carbono, que es totalmente diferente. Monóxido de carbono es tóxico, es un veneno, habíamos dicho que es el asesino silencioso. Y nos faltaba el tratamiento. Entonces, el tratamiento indica la literatura que es oxígeno al 100%. Y se acuerdan que hemos dicho que ese oxígeno al 100% se obtiene finalmente cuando el paciente está intubado, pero se le puede dar desde 15 litros por minuto con el flujómetro cuando se hace oxigenoterapia a presión del medio ambiente. Entonces, y el otro, lo ideal sería hacer oxígeno hiperbárico. Esto van a escucharlo con frecuencia, este oxígeno hiperbárico, porque hay centros donde ofrecen servicios de oxigenación hiperbárica. La oxigenación hiperbárica, por ejemplo, sirve primero para la intoxicación por monóxido, por ejemplo, para gangrena gaseosa, ¿no? Embolia, gangrena gaseosa, que suele presentarse en pacientes con infecciones refractarias, generalmente anaerobios, ¿no? Eso es lo que da la gangrena gaseosa. Embolias, ¿no? Heridas grandes, inclusive quemaduras, que más indican, por ejemplo, pie diabético. En concreto, ayuda a la cicatrización de las heridas, ¿no? En la gaseosa disputa la oxigenación de la infección para que aumente. Ahora, ¿cuándo puede aumentar con oxígeno hiperbárico? Con oxígeno hiperbárico, el oxígeno hiperbárico se refiere a 3 atmósferas, ¿no? 2 a 3 atmósferas, ¿no? Por se llama hiperbárico, por encima de la presión barométrica. Habíamos trabajado siempre con 760, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Hemos dicho que es igual a una atmósfera, ¿sí? Entonces, 3 atmósferas será igual a X, entonces tendríamos que 760 por 3, ¿cierto? Entonces, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, 3 por 5. Estamos dando con una presión de 2280 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? Cuando se le pone a la cámara hiperbárica, bueno, eso ya no es puede explicar porque cámaras son impersonales, pero en las películas se ve, ¿no? Entran con una especie de hornito, ¿no? Entran y ahí están sometidos seguramente a un presurizado. Debe haber un sistema que regula el oxígeno hiperbárico y dice una atmósfera, 2 atmósferas, no más. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Obviamente esto tiene que ser al 100%, ¿no? Entonces, podemos restar esto en la presión del vapor de agua, podemos, ¿no? Porque son cifras aproximadamente. Entonces, ponemos 3 y ponemos 7 menos 4, 3, 2, 2. Entonces, yo quiero calcular la presión alveolar de oxígeno con un oxígeno de una persona que está haciendo oxigenación hiperbárica. Aplico mi fórmula. La presión alveolar de oxígeno es igual a presión de inspiración, en este caso es esta presión de inspiración, ¿no? Menos la presión arterial de CO2, asumiendo que a nivel del mar es 40, entonces tengo 0 sobre 0,8, ¿no? Os digo 2230
13 y 2.503 menos, ¿cuánto nos ha dado esto? 430850, ¿no? Menos 50, menos 50, pues acá tendría 3, 8, 13, 1, 2183. Este 2183 estaría. Estos ejercicios son interesantes porque nos ayudan a comprender muchas cosas, ¿no? En este caso estamos haciendo es el oxígeno hiperbárico, que acá va a generar una presión alveolar de oxígeno igual a 2183. Y con esa presión tendría que pasar, ¿no?, al capilar pulmonar. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué es lo que, cuando ese oxígeno, se acuerdan cuando hemos aumentado con la presión, mejorando la FiO2, duplicando, 5 litros, 6 litros, hemos puesto al 100%, etcétera? ¿Qué es lo que mejoraba? Aplicábamos la ley de Henry y mejoraba la presión de oxígeno disuelto. Entonces decimos la concentración de oxígeno entonces será igual a, asumiendo que esto sea de 2000, va a bajar por la mezcla venosa, etcétera, a 2000, entonces 0.003 por 2000, 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pregunto, con oxígeno hiperbárico máximo, ¿hasta cuánto mejora el oxígeno disuelto? 6 ml por cada 6 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Ese es. Y ese oxígeno disuelto, supongamos que está con una intoxicación severa, se ha expuesto todo el día, queremos salvar la vida y está con un poquito de hemoglobina, no nos sirve porque todo está unido. Hemos dicho que el CO2 tiene mayor apetencia por la hemoglobina entre 200 y 300 veces, 220, en algunos dice 250, entonces no hay. Este oxígeno es el que va a producir el intercambio. Este oxígeno es el que va a producir el intercambio gaseoso a nivel de la célula. Entonces va a venir aquí y va a producir hasta que se mueva, ¿no?, el monóxido de carbono. En los casos anteriores no es tanta, digamos, la hipoxia como la intoxicación por monóxido de carbono. En los casos anteriores puede ser que sea un paciente con gangrena gaseosa, con infección, etcétera, y tenga una presión arterial de, qué sé yo, mejor dicho, una saturación de 50, 60, lo que quiere decir que tiene hemoglobina con oxígeno, ¿no? Solo acá en este caso estamos ayudando, igual en embolia gaseosa, en las heridas, en el pie diabético. ¿Alguna vez han visto pie diabético? Es una complicación de la diabetes, ¿no? Y por infecciones reiteradas y llegan a perder. Entonces teníamos acá un porterito del juguito que por la diabetes, primero un piecito, después el otro piecito y después se abre, ¿no? Entonces, ¿por qué? El pie diabético es real, ¿no? Porque no cura con nada, es resistente a todos los antibióticos. Entonces, para los que han llegado hemos hecho un ejercicio de tratamiento con oxígeno hiperbárico y una intoxicación por monóxido de carbono. ¿En qué casos más? En muchos casos, pero algunos que recordamos es eso, la gangrena gaseosa de muerte, la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué tal sería un paciente con intoxicación por venir a la ambulancia? Estaba con una garrafa, entonces qué lindo sería que ahí al ladito esté el oxígeno hiperbárico. Entonces es una cosa tal vez en otros centros, países desarrollados debe haber, con seguridad, ¿no? Directamente a la cámara hiperbárica. Entonces supongamos, desde el punto de vista fisiológico, que tenemos la cámara hiperbárica. Entonces la cámara hiperbárica está calibrada para dar oxígeno a 3 atmósferas. Obviamente este oxígeno ya está al 100%. Entonces decimos una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. 3 atmósferas será igual a 3 por 760. Estamos hablando a nivel de mar. Lo mismo podemos hacer con la altura, ¿de acuerdo? Entonces decimos
¿cuántos milímetros de mercurio? Será 3 atmósferas. Y decimos 2280 por 22. Me van a decir cuando me equivoque, porque si no me van a acusar como harinera, ¿no? Entonces acá asumo que esto es el 200 en el medio ambiente. Ese medio ambiente en la cámara está ahí, pero está entrando en nuestro alveolo y tengo que estar en 47 porque eso es a 37 milímetros, mejor dicho, centímetros, grados centígrados de temperatura. Entonces esto 47, que es la presión del vapor de agua, y tengo este valor 2233. Entonces ese es mi valor de presión, mi inspiración del oxígeno o el oxígeno hiperbárico. Y hago mi ejercicio que mi ecuación que varias veces hemos hecho, ¿no? Presión alveolar es igual a presión de inspiración del oxígeno menos presión arterial, o sea, asumiendo que estamos todos con los valores normales, porque es una persona que digamos, estaba con un CO2, etc. Pero se puede tomar antes, bueno, generalmente toman, ya conocemos que la otra entra como gasometría, etc. Pero asumimos hasta cuándo va a subir con estos valores la presión de oxígeno disuelto. Entonces aplico la fórmula, digo, tengo esta presión alveolar, he encontrado con 2233 menos 50, 2183. Este es el 2183. Presión con oxígeno hiperbárico. Tiene que pasar con esa presión al capilar para tener una presión alveolar de oxígeno. Asumiendo que una parte se pierde en la mezcla venosa, como he dicho, les estaremos 183, ¿de acuerdo? Y tendríamos que tener de presión arterial de oxígeno, ¿no? Presión arterial de oxígeno tendríamos que tener 2000, ¿no? Y por la ley de Henry hemos dicho que la concentración de oxígeno es igual al coeficiente de solubilidad por la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Entonces 0.003, ¿no? Está ahí, por 2000, nos da 6, ¿sí? ¿Está ahí? 3 ceros, ¿está ahí? Entonces 6, lo que quiere decir que con oxigenación hiperbárica obtenemos 6 ml de oxígeno máximo, ¿no? 6 ml de oxígeno máximo, ¿no? Disuelto, y ese oxígeno nos sirve para que la célula trabaje, ¿no? Pues no hay hemoglobina, en este caso de la infusión pulmonar no hay hemoglobina con oxígeno. Ustedes saben que la hemoglobina con oxígeno representa el 98%. De acuerdo a la curva de disociación de la hemoglobina, llegando a los tejidos, tiene que disociarse, tiene que disminuir la afinidad y entregar el oxígeno al tejido. Pero en este caso, con intoxicación por monóxido, no hay oxígeno. Entonces, apelamos al oxígeno hiperbárico y nos da esos valores, ¿de acuerdo? 6 ml, 6 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Puedo seguir haciendo mis cálculos. Si es por 100 ml, significa 60 ml va a ser por cada litro, ¿no? Por 1000 ml, o sea, un litro, voy a tener 60 ml. Entonces, con oxígeno hiperbárico, 6 por 5, 30, o sea, en total voy a tener 60 por 5, 300, ¿no es cierto? Porque 5 litros es la polilla. Entonces, con oxígeno hiperbárico obtengo, ¿cuánto? 300 ml en toda la sangre. ¿No se han confundido? No, ¿no ven? No, a ver, otra vez. Tengo 6 ml por cada 100 ml. Esa es nuestra fórmula de la ley de Henry, ¿no? De Henry. Entonces, a este 6 yo le aumento 0 y a este 100 también le aumento 0. Entonces, acá ya tengo 1 litro. 1000 ml es 1 litro. Entonces, tengo 60 por litro. Como nuestra polemia es 5 litros, 60 por 5, tengo 300, ¿no? ml que está circulando de oxígeno. Es altísimo, ¿no? Es alto de oxígeno disuelto, a diferencia del oxígeno disuelto en condiciones normales, sin oxigenación hiperbárica. ¿Cuánto era? 15, ¿no? ¿De acuerdo? Hemos obtenido 15. ¿Por qué? Porque hemos dicho 0,3, ¿de acuerdo? 0,3
0,3 es el oxígeno disuelto, 0,3 ml es el oxígeno disuelto, 0,3 ml por cada 100 ml, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, a este igual le aumento un 0, tengo 3. Y aquí tengo un 0, este sería por litro. Como tengo 5 litros, pues tengo 15. Apenas tengo 15. 15 ml, ¿no? 15 ml en toda la boremia. ¿Se entiende? 15 ml de oxígeno en toda la, circulando, ¿no? En toda la sangre. En cambio, con el oxígeno hiperbárico hemos obtenido 300. ¿De acuerdo? 300. ¿Está bien? Aplicando ustedes la fórmula, siempre yo me acuerdo cuando estaba en colegio, ustedes también han debido hacer lo mismo, cuando nos daba ejercicio el profesor, teníamos un profesor que nos hablaba de religión, casi de la hora, digamos 50 minutos, si era 40 minutos de la hora, en matemáticas, 30 minutos de religión, que Dios, faltando 10 minutos, bueno, para mañana 100 quebrados, 100 quebrados dobles, 100 divisiones quebrado entre decimal, Es decir, pues, teníamos cuadernos, teníamos buenos profesores, y de esa manera, pues, me acuerdo yo porque practicaba harto, y además en principio tenía que ser ingeniero, fue mi historia grande. Bueno, entonces ahí están los números, y bueno, ahora vamos a pasar a lo que significa el CO2. El CO2, habíamos dicho que una de nuestros enemigos es la hipoxia y la hipercardia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes estén en clínicas, en clínicas, o estén asumiendo una responsabilidad, quieren ayudar a la gente, ¿no? Entonces lo primero que tienen que cuidarse es contra las H's, ¿no? Las H's. Entonces, la primera H que es nuestra enemiga, ¿cuál es? La hipoxia. Donde vayan y cuando estén en algún centro, etc., lo primero que tienen que tener en su cabecita que tienen que combatir la hipoxia, son nuestros enemigos. ¿Qué otra H? La hipercapnia o hipercardia. Ya hemos definido bastante hipercapnia, ¿no? También les he preguntado en el cuestionario. La hipercapnia no es nada más que la elevación de la presión arterial de CO2 puntos, nada más. Hipercapnia. Obviamente, hay signos clínicos, a mayor hipercapnia, entonces supongamos que una persona tiene 80 de hipercapnia, va a transpirar, va a sudar. Por ejemplo, algo que me llamaba la atención, por ejemplo, mis pacientes que me hicieron hipercapnia en el postoperatorio, el paciente estaba despierto, sin embargo, hasta ahora no he podido entender por qué, pero una señora también, y una que me hicieron seguido en hipercapnia, le atribuía a la máquina, etcétera, a veces cosas inexplicables, pero seguramente algo se nos ha pasado. Resulta que esto es hipercapnia, decía, pero él estaba despierto, una señora, hasta ahora me acuerdo, su soso, igual una señora, y decía, estaba despierto y se desesperaba, tenía ganas de orinar, déjeme orinar, ¿no? Pero estaba despierto. Una vez que le hemos oxigenado, le hemos sedado, otra vez le mandamos oxígeno, entonces se ha sedado y él decía, discúlpeme, es que no podía aguantar, estaba visitado, quería ganas, tenía una sensación, ahora orine, no podía orinar. Pero tenía las 2-3 personas que he tenido así, en los últimos tiempos, ha pasado, lo hemos sedado, le hemos dado oxígeno de ciencia tranquilizado, lo hemos sedado y decía, no podía controlarme, pero tenía ganas de orinar, pero ahora orine, no tengo ganas, decía. Pero es impresionante, por eso digo, la hipercapnia, hipoxia. Entonces son pacientes que se visitan, porque habíamos dicho que el hipercapnia, ¿qué va a producir? Radicales libres. ¿Qué? Radicales libres. Pero en sintomatología. La hipercapnia, ¿qué produce? Edema cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque el CO2 produce vasodilatación, ¿no? Es importante, la hipercapnia produce vasodilatación. Cuando el CO2 produce, el aumento del CO2 produce vasodilatación. Entonces, si hay vasodilatación cerebral, y eso es lo que me está ocasionando el problema,
¿qué tendré que dar? Oxígeno, ¿no es cierto? Para producir, va a su condición. Entonces, ¿qué decimos? Hiperventilado. Entonces empezamos a dar oxígeno y a veces, si no está intubado, agarramos una máscara y empezamos a hiperventilar hasta que baja el CO2, ¿no? Baja el CO2 quiere decir que disminuya la presión arterial del CO2. Yo les hablo de la función a la vuelta de la esquina, 3, 4 años ya están cobrando. Y a veces se usan cuando no saben qué hacer, se escapan, se van, ¿no? Ven también que algún compañero. O sea, he visto cuando he hecho un internado en el hospital de tórax, ¿sabes? No había hecho oxímetro, nada, he visto un joven, lo han traído de accidentado. Nosotros miramos ahí, el residente, el médico, ¿no? Nosotros intentamos mirar y nadie se ha muerto, nadie hacía nada. Doctor, esto corresponde aquí porque ha sido un traumatismo torácico, uno ha dejado una cantidad. Miren, estoy hablando de hace 40 años. Ahora, obviamente, pues, o sea, aquí se imprime, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Diagnosticar primero, darle oxígeno sí o sí, porque ya hay oxímetros, ya en todas partes hay inclusive lo que hemos hecho nosotros. Entonces, con eso podemos diagnosticar y ayudar, ¿no? Por ahí era joven, se podía ver. Estamos hablando con una anécdota. Hipercambio, ¿qué más? Hipoxia, hipercambio, lo más grave, ¿no? Hipoglicemia. La hipoglicemia es más grave que la hiperglicemia. ¿Ya? Si nada más que el otro día una señora ancianita y era una paciente de una doctora, el doctor no sé qué le pasa, a ver que le tomaré la glicemia, 30 de glicemia, no estaba excitada totalmente, convulsionan. ¿Por qué convulsionan? Porque no hay azúcar en la célula, ¿no? Como está hipoglicemia y no, entonces la célula se vuelve hipóxica y, bueno, pues, igual edema, una serie de reacciones, pues se da la cascada de la hipoxia a nivel cerebral que tienen que se pasar y convulsión, ¿no? Entonces, hiperglicemia, hipoglicemia y también la hiperglicemia, que puede ser un coma, pero bueno, esto generalmente se presenta en la sala de emergencia cuando son pacientes que no se han controlado la diabetes con 600 de glucosa y hasta un grado, entonces ya convulsión. Entonces, eso otra de nuestras H enemigas, ¿no? La hiponatremia. También la hipernatremia, pero más la hiponatremia, ¿ya? La todos los hipertipos, ¿no ven? Hipercalemia, hipotasemia. Esto lleva pues a la muerte, ¿no? Hipocalemia, no se olviden que cuando una persona tiene hipocalemia. ¿Ya? Bueno, esos son los principales, también puede ser la hipertermia maligna, bueno, son casos raros, ¿no? Pero principalmente eso, ¿no? Entonces, cuando el paciente está, digamos, algo raro está pasando, ya te tomamos glucosa, no está bien, su oxígeno no está bien, entonces su oxígeno no está bien, entonces le tomamos una que se llama glicemia capilar, no, está bien, electrolitos, hiponatremia, listo, ahí encontramos, ¿se dan cuenta? Entonces, para ustedes que vienen a clases, esto es digamos, no un secreto, sino algo que les va a servir para toda la vida. Ustedes van a una persona y dicen, ¿sabes qué? Está mal, no será hipoxemia, no será hipoxia, no será, bueno, hay también hipoxemia, ¿no? No será carne, pues van buscando, ¿no? Finalmente los viejitos, glucosa elevada, glucosa definida, etcétera, todo lo que les he mencionado. Entonces, vamos con el CO2, porque estamos llevando transporte, ¿no? Difusión de los gases, ¿no? Entonces decimos, el CO2, hasta aquí alguna pregunta, alguien que quiera preguntar con el oxígeno hiperbárico, ya saben que también voy a preguntar, porque esto es útil, ¿no? También, ¿de qué se debería discutir todo lo que está en el libro? Ahora es un data y esto, pues, no tiene sentido. Matizar la medicina es a base de anécdotas, de artículos, la tendencia es leer artículos,
miles, millones de artículos que salen cada día, ¿no?, de todo el mundo. Ahora con la tecnología, llega. Estos son capísimos en encontrar en páginas, etc., ¿no? Pero tienen que tener una base, ¿no?, para que en el momento de leer, digamos, se sintió bien. Bueno, entonces ya sabemos que la hipercapnia produce el aumento de CO2, ¿no? Puede haber, hay un concepto que se llama, esto ya es para terapia intensiva, la hipercapnia permisiva. Es decir, hasta cuánto puede hacer que suba la presión arterial de CO2. Eso manejan los terapistas. Siempre que el pH, ahora vamos a ver pH, siempre que el pH esté dentro de los valores normales. Puede subir el CO2, ¿no?, y los pueden dar deliberadamente con fines terapéuticos, hacer subir la concentración, mejor dicho, la presión arterial de CO2, obviamente la concentración de CO2, y controlar el pH. Si el pH está normal, siguen subiendo. Eso se llama hipercapnia permisiva. ¿Subiendo a cuánto? 60, 70, hasta así. Llega un momento en que el pH baja, entonces dejan ahí. Entonces, ustedes dirán, ¿cuál es el objeto, doctor? Estimular el centro respiratorio. Ya vamos a ver que el CO2 estimula el centro respiratorio, ¿no? El CO2, ¿cierto? A veces, con tanta terapia con el ventilador mecánico, a veces hay mucha vasoconstricción. Cuando la presión arterial de CO2 es menor a, en algunos textos, 15, 20, ponemos menos 20 milímetros de mercurio. Entonces se va a producir una vasoconstricción cerebral de los vasos, obviamente vasoconstricción, con la consiguiente hipoxia, ¿no? O isquemia, mejor dicho, isquemia, no hipoxia, isquemia cerebral. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que quiere decir que no tiene que haber ni mucho ni poco, ¿cierto? Entonces, a veces, ya en el monitor, veo en la cardiografía, está bajado a 15, entonces, o es regulando la frecuencia respiratoria, o es regulando el volumen consciente, o es regulando el flujo de oxígeno, ¿no?, la FIO2, y digo, tengo que subirle encima de 20 la presión arterial. En este caso nosotros controlamos el CO2 telesrespiratorio por medio de una capnografía. Hacemos capnografía. Mañana vamos a hacer pasar capnografía. Ahora vamos a hacer, todavía nos falta algo de esta capnografía. Entonces, con la capnografía controlamos, es un trazado que nos da aquí, este es el CO2 telesrespiratorio. Acá este está en 15. Eso es peligroso. Va a haber mucha vasoconstricción, va a producir isquemia. Queremos que suba un poquito más, un poco más a 20, 25, y tratamos de que suba, bajamos la frecuencia, ¿no? Al revés, si digamos está con 45 por la cirugía laparoscópica que está insuflando CO2 para distender las vísceras, entonces a veces se absorbe, a veces produce enfisema subcutáneo, y también se absorbe a la sangre el CO2 y nos da hipercapnia. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos, aumentamos la frecuencia respiratoria para que elimine el CO2. Vean ustedes cómo tienen que manejarse todo esto. Tienen que, y esto tienen que hacer ustedes toda la vida, ¿no? Porque asumo que no van a ser salmoristas, ¿no? Van a ser, ¿no? Bueno, a veces la mayor parte van a ser clínicos médicos, ¿no? Ya sea en clínica, o clínico quirúrgicos, clínico médico quirúrgico, en el área quirúrgica, en el área médica. Por eso los que seguramente no vienen, seguramente tienen la idea de ser saludistas, de ser salud pública, y bueno, pues ir a marchar con el partido que está ahí arriba, que es lógico, ¿no? No hay más, además tienen que vivir. No van a hacer un especial. Todo el cliente, que cumple con todos los requisitos, no es cosa del otro mundo. Lo único que me dicen es apto, nada más. No es difícil.
tantos años no es nada, ni terapia intensiva, ni fisiopatía, ni nada. Lo único que es alto, ¿no? Entonces, simplemente hay que cumplir y uno va a avanzar, ¿de acuerdo? Ese es un consejo que siempre doy producto de tantos años de estar trabajando en esto. Entonces, el CO2, una vez que ya habíamos hablado algo del oxígeno, ¿no? Casi un poquito, digamos, hasta cansados porque hay mucho más todavía, pero en fisiología, digamos que ya está ahí, pero me voy acordando algunas cosas y vamos a seguir aportando. Pero el CO2 tiene que, el oxígeno ingresa y el CO2 sale, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es el transporte del CO2? Una vez que sale el CO2 del tejido, ¿qué es lo que pasa con el CO2? ¿En qué cantidades? Lo primero que voy a hacer, voy a calcular cuánto hay de CO2 por la ley de Henry. La concentración de CO2 es igual al coeficiente de solubilidad del CO2, por la presión arterial de CO2. Entonces, en plazo, digo, concentración de CO2 es 0. ¿Se acuerdan? La primera dicho ayer 0,500 tanto. Generalmente se redondea a 0,6, ¿no? 0,6 por, a nivel arterial, digamos, es esto, la arteria sería por 40, ¿no es cierto? Por 40. 4 por 6, 24, por lo tanto, entre 2,4 ml sobre 100 ml de sangre. Entonces tengo esta cantidad de CO2 en sangre arterial. ¿Entendido? No, simplemente aplicado el coeficiente de solubilidad del CO2. Les he dado al principio, o hace varias clases, 0,522. Pero pues redondeando, 0,6. 0,6 por la presión, porque esa es la fórmula de la ley de Henry, por la presión, ¿no? La presión, en este caso, la presión arterial. A nivel venoso tenemos la concentración de CO2, que es igual a 0,6. Habíamos dicho que a nivel en el lado venoso, esto es en el lado arterial, ¿no es cierto? El lado arterial y este es el lado venoso. Lado venoso, pero arteria pulmonar. Lado arterial, ¿no? Pero sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos presión arterial de CO2, no hay que confundirse. Entonces siempre que estén estudiando, hagan su esquemita para no confundirse. Acá también es denominada sangre venosa mixta. Y esta, a mí en mi trabajo, hace unos años he hecho un residente y ha tomado, entonces sería presión venosa de CO2. A nivel de la altura, mejor del mar, es 45. En la altura, si acá tenemos 30, acá tenemos que tener 38 a nivel de 38. ¿No? Y acá tenemos 30, y acá tenemos, estamos acá, a ver, repito, sangre venosa, 30, 35. ¿No? Venosa, o sea, más carboxioxigenada, presión venosa de CO2 en la altura, a nivel del mar. No se olviden que acá la presión alveolar de CO2 es igual a 40. Entonces habíamos dicho que existe mayor difusibilidad, hemos dado el ejercicio, ¿no? La presión, el coeficiente de solubilidad sobre el peso molecular, y hemos obtenido que es más difusible el CO2 que el oxígeno, 20 veces más. Por eso, frente a un gradiente pequeño, menos que el oxígeno, se difunde con mayor facilidad 20 veces más. ¿Por qué? Porque tiene un gradiente menor, ¿de acuerdo? Entonces, ese CO2 sale. Entonces, esta presión venosa estamos calculando. Presión de CO2, mejor dicho, CO2 en sangre venosa, 0,06 por 45. Es igual a, ¿cuánto? 27, ¿no es cierto? 2,7. 2,7 menos
2.4 será 0.3. Esa es la cantidad de oxígeno disuelto, 0.3 ml por 100 ml de sangre. Es la cantidad de, mejor dicho, CO2 disuelto. Me van a corregir ya. CO2 disuelto que circula en el. Bueno, ese CO2 equivale. Ese CO2 equivale al 7% en el libro. El 7% equivale a, mejor dicho, 0.3 equivale al 7% de oxígeno disuelto, CO2 disuelto, libre, ¿ya? Porque hay otra cantidad de CO2 que está circulando ya tanto en el glóbulo rojo, porque esto va a ir al glóbulo rojo, ¿ya? Y al plasma. Entonces, esto es casi la misma cantidad, que es un porcentaje. Entonces, tenemos 7% de oxígeno disuelto, de CO2 disuelto. CO2 en forma de bicarbonato, así es el bicarbonato, 70%. Y CO2 como compuesto carbaminado, CO2 en hemoglobina, así es compuesto carbaminado, 27%, ¿de acuerdo? Ahora, si calculamos todo el contenido arterial de oxígeno, todo el contenido de CO2, siempre oxígeno, de CO2 en sangre arterial, vamos a tener 48 ml por 100 ml de CO2 por 100 ml de sangre. Y en sangre venosa, 52 ml por cada 100 ml de CO2. Entonces digo, oxígeno. Entonces ahora estamos hablando de CO2. Ahora, ¿cuál es la ruta que sigue el CO2? Porque mañana vamos a ver que el CO2 es importante para la regulación, ¿no? El CO2, el bicarbonato, el CO2, todo lo que es que tiene que ver con el ácido carbonático. Bueno, mañana vamos a ver, si nos alcanza, ahora empezamos con el equilibrio ácido-base, ¿no? Que es un capítulo bien complicadito, pero vamos a dar de la forma más sencillita, cosa que entiendan cuándo es acidosis, cuándo es alcalosis, etc. Porque el CO2 no tiene que estar igual, tiene que constantemente, es como un tampón. El sistema bicarbonato ácido carbónico es un sistema tampón. ¿Qué quiere decir? Que tampona o amortiguador también se llama. Si hay ácido, baja alcalino. Si es alcalino, vuelve ácido. A eso se refiere. Entonces la sangre tiene que estar en un pH neutro, 7.4. Vamos a ver. Entonces, decíamos que tenemos 52 y 58 y esos 4 ml de diferencia, eso es lo que expulsan, ¿no? Una vez que viene la sangre desde los tejidos, ¿no? Desde los tejidos, esa es la cantidad de 4 ml que expulsa la sangre de CO2. 4 ml, ¿ya? Y esos 4 ml lo expulsa, ¿cierto? Y el tejido consume 5 ml, ¿recuerdan? Ha hecho la diferencia entre contenido arterial y contenido venoso, 5 ml. 4 entre 5, eso es el cociente respiratorio. Lo estamos haciendo coincidir todos los datos, por eso les consejo siempre que vengan para no perder su reserva anterior. Ya les pongo que yo no he venido, dicen, pero no. En cambio, el que ha venido, que algunos rostros que vienen todos los días, eso es muy bueno para ustedes porque así no se pierden, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver qué hace el CO2 una vez que sale del tejido. El CO2 una vez que sale del tejido. Entonces, ingresa al glóbulo rojo, ya tenemos las concentraciones de CO2
como CO2 disuelto, CO2 como bicarbonato y como compuesto carbaminado, ¿no? Como compuesto carbaminado. Entonces, a ver, vamos a hacer una explicación. Entonces, habíamos dicho que ahí está, voy a tomar este del oxígeno y sale de CO2, pero lo vamos a ampliar y vamos a ver qué pasa con el CO2 una vez que ingresa porque eso tiene que entrar hasta el glóbulo rojo y salir, ¿no? Y salir del glóbulo rojo cuando llega a los pulmones. Pero ¿cómo va a salir? Ya vamos a ver. Entonces, primero, entra el CO2 de los tejidos, ¿no? Entonces acá vamos a poner tejido, ¿ya? Y el CO2 ingresa. CO2 y CO2. Disuelve, ¿no? ¿En qué porcentaje? 7%. ¿Equivale a cuánto? A 0,3 ml. Disuelve. Pero ese oxígeno es dinámico, no está así, porque de acá entra el agua y entonces el CO2 se va a unir al agua, va a reaccionar con el agua. Y esta reacción ya la conocen muchas veces por medio de una enzima, la anidrasa carbónica se va a convertir en bicarbonato, dicho en ácido carbónico, sería en bicarbonato. Entonces sería C3H2, ácido carbónico. ¿De acuerdo? Entonces, CO2, agua, ácido carbónico. ¿Está bien? Bueno, entonces, por la anidrasa carbónica, este es importante, esta enzima anidrasa carbónica, está descrito en todos los textos porque ayuda a 500.000 veces a catalizar estas reacciones. ¿Cierto? Ahora, pero este es inestable, este bicarbonato, y te va a descomponer en hidrógeno, en bicarbonato más hidrógeno. Este bicarbonato va a salir. Este es el lado plasmático, se da cuenta. Y acá para igualar, porque si sale un ion negativo, tiene que entrar también un ion negativo. Entonces va a entrar el ion cloro. Este bicarbonato sale. Ahí está. Este ion, este hidrógeno, se ha salido y se queda el hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir a la, está saliendo a la oxihemoglobina. ¿Sí? A la oxihemoglobina. Entonces, hidrógeno más oxihemoglobina. Oxihemoglobina está acá. Entonces, ahora, ¿cuál es la otra reacción? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este oxígeno se desprende de la oxihemoglobina y la hemoglobina se reduce. Esa es la hemoglobina reducida. Y el oxígeno se ha desprendido. Y ese oxígeno es el que ingresa al tejido. Entonces, ha salido el CO2 y ha vuelto a entrar el oxígeno. ¿Qué tal? Interesante, ¿eh? Entonces, ese es el camino que sigue el CO2. Ahora, eso es en los tejidos. En el alveolo, ahora vamos a hacer acá el alveolo. El alveolo, ya no es tejido. En el alveolo, es el tejido, pero allá no es tejido, es alveolo. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que voy a hacer es voy a cambiar
las flechitas. Esto queda, que entra acá el oxígeno, ¿no? Ahora, este oxígeno del alveolo entra al glóbulo rojo, ¿de acuerdo? Entonces, entra al glóbulo rojo y se une a la hemo. Pues esta flechita viene acá. Y esta reacción viene así. Entonces, este oxígeno se une a la hemoglobina reducida. Y esto va a formar hidrógeno más oxihemoglobina. Y esto va a formar bicarbonato más ion hidrógeno. Estamos invirtiendo las flechitas y esto va a formar ácido carbónico. Nuevamente por la enzima polinesterasa plasmática, mejor dicho, anitrasa carbónica. Anitrasa carbónica va a formar CO2 más A. Y invertimos la flechita y tenemos CO2. Entonces, ese CO2 sale del alveolo. Ahí está, ha entrado el oxígeno y ha salido el CO2. Entonces, acá, igual, el bicarbonato que se queda sale, en este caso sería, el cloro también, ¿no? Eso se llama isoionía, es decir, que la misma cantidad de iones tiene que ver en el plasma, porque esto es plasma, ¿sí? Todo esto es la concentración de este CO2 que está dentro de la sangre, ¿no? Y el bicarbonato está en diferentes, dicho, concentraciones, ¿no? Y se mide en 1000 equivalentes. El bicarbonato, ¿cuántos 1000 equivalentes es la concentración normal del bicarbonato? El bicarbonato, la concentración normal del bicarbonato es igual a 25 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Esa es la concentración, ¿no? En 1000 equivalentes del bicarbonato. Esto va a salir en la gasometría. Cuando todo está normal, la gasometría nos dice bicarbonato 25, 23, 24, ¿no? 26, término medio 25. Esa es la concentración de bicarbonato en 1000 equivalentes por litro. No hay alteración. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para ver qué pasa cuando está alterado o alterada la concentración. Ahora, vamos a comenzar a un capítulo un poquito complicado con ese dato. Vamos a ver el equilibrio ácido-base, ¿de acuerdo? Entonces, para el equilibrio ácido-base, al margen de saber la ecuación de masas, de la conservación de masa, etc., vamos a definir la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Ya? Ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿En qué consiste esta ecuación? Nos dice esta ecuación, dice que el pH, en este caso del plasma, es igual al pK. ¿Ya? Este pK es la constante de solubilidad del ácido carbónico. Constante de solubilidad de ácido carbónico.
igual al pK, ¿no?, más el logaritmo de la concentración, ¿no?, en 1000 equivalentes de bicarbonato sobre la concentración de CO2 también en 1000 equivalentes CO2. Entonces es la sistema bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Este pK se ha calculado, porque hace muchos ejercicios que no es el momento de hacer, tal vez un ejemplo lo han hecho, o van a hacer ejercicio patológico, es 6 puntos más este logaritmo. Esto es 25, la concentración que hemos hecho de 1000 equivalentes, 25, y del CO2 se ha calculado en 0.3 y lo ha multiplicado por 40, que es la presión que estamos haciendo en sangre arterial, por 40. 3 por 40 será, aquí vamos a poner 25 sobre 1.2. 3 por 4, 2.2. Entonces, tenemos otra vez 6.1 más logaritmo 6.1 más logaritmo de 25 entre 1.2 es igual a 20. Logaritmo de 20. Doctor, no sería 1.2, sería 12 nada más. ¿Qué pasó? No sería 1.2, sería 12. 3 por 4, 2. 1.2. El 0. 3 por 4, 2. 1.2. Este es 0.3. Por eso, 3 por 4, 2. 12. Entonces, acá tenemos 1.2. Entonces sería 0.3. Este dato. 3 por 40, ahora sí sale. No, 1.2. Ahora sí. 0.3. ¿Ya? Ese es en 1000 equivalentes. Y no estamos haciendo concentración, estamos poniendo en 1000 equivalentes. De arriba tenemos en 1000 equivalentes. Está bien, 1000 equivalentes. Entonces 0.3. Entonces simplemente la concentración, bueno, los 1000 equivalentes de CO2. ¿Ya? Muy bien. Y el logaritmo de 20 es 1.3. Ustedes entran a su tablita, ¿sí? Entonces, muy bien, me agrada eso que me estén siguiendo, no solo lo que puedo hacer, como estar lineareándome, equivocándome en multiplicar, dividir, ¿no? Pero está bien. Y esto es 7.4. Entonces ya tengo el pH de la sangre, ¿ya? Calculando con la concentración de bicarbonato y de CO2. No se olviden que este CO2 viene del ácido carbónico. Por eso se llama bicarbonato ácido carbónico. Cuanto más ácido carbónico hay, más CO2. Por cierto, nuevamente, aquí la fórmula se disocia en bicarbonato, en CO2 más hidrógeno, ¿no es cierto? Bicarbonato ácido carbónico. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, hasta aquí está bien, ¿no? Bien que me acuerdo. Entonces ya tenemos los datos, ya saben de dónde sale el pH normal en la sangre, 7.4. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos factores, ya, lo dejamos todo y nos quedamos con bicarbonato y ácido carbónico, o CO2, concentración de CO2. Mañana nos va a alcanzar, ¿qué hora tiene? -10, doctor. Bueno, rapidito, mañana va a ser el diagrama de Davenport, que es complicadito, todas las causas que producen acidosis y las causas. Pero es bien sencillo, bicarbonato, ácido carbónico, se pone esto y todas las causas que, igual que se acuerdan con la presión alveolar, bueno, cuando hay una relación numerador-denominador, aquí ponen pH, nos olvidaremos del pK, etcétera, digamos pH directamente, ¿no? pH es bicarbonato, ácido carbónico. Entonces, cualquier causa que aumente el
bicarbonato va a producir aumento del pH. ¿Eso qué es? Alcalosis. Cualquier causa que aumente el CO2, la concentración del CO2, va a disminuir el pH. Entonces, eso se llama acidosis. Esto será todo lo que tiene que ver con el bicarbonato, porque el bicarbonato tiene que circularse a nivel renal. Puede retener o expulsar el riñón bicarbonato. Por lo tanto, como es producto del metabolismo, se llamará alcalosis metabólica. Y esto, como tiene que ver con la excreción del CO2, se llamará acidosis respiratoria. Al revés, cuando baja el CO2, si baja mejor dicho, el bicarbonato, si hay poco bicarbonato, entonces quiere decir que el pH va a bajar. Si baja el numerador, baja el pH. Entonces se llamará acidosis metabólica. Aquí, si aumenta el CO2, hemos dicho aumenta. Si disminuye el CO2, el pH va a aumentar, es inversamente proporcional. Entonces se llamará alcalosis respiratoria. ¿Está bien? Está fácil. Bicarbonato, ácido carbónico. Sube el numerador, sube. Eso es cuando está. Bueno, si sube el bicarbonato, para compensar tiene que subir el CO2. Si baja el bicarbonato, para compensar, todo eso vamos a representar en el diagrama de Davenport mañana. ¿De acuerdo? Es un poquito complicado y vamos a dar más tiempo porque voy a hacer unas 2 o 3 veces llegando y las causas que ponen acidosis y alcalosis. Pero ahí está la ecuación que sepa la cantidad de lo que genera esa, los valores que generan el pH, ¿no? Carbonato, ácido carbónico, eso lo van a encontrar en cualquier. En los 5, ¿no? ¿Llegamos ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien.